Hola Laura, buenas tardes. ¿Qué la trae hoy por aquí? Hola, doctora Tamayo. Quiero hablar sobre mis periodos. Tengo un sangrado muy abundante y siempre he sangrado así, pero empiezo a preguntarme si sangro más de lo normal. Oh, siento mucho escuchar esto. ¿Nunca has planteado esta preocupación en el pasado? ¿Esto empezó a suceder recientemente? ¿Puedes decirme un poquito más sobre cuánto sangras, cuánto tiempo dura tu periodo y si empezó recientemente? Nunca lo he pensado, pero mi madre también tenía periodos abundantes, así que pensé que era solo una familia que sangra abundante. Pero la verdad es que mis periodos siempre se han impuesto en mi camino. A menudo paso de 6 a 7 MaxiPad Tampax en los días pesados y de 3 a 4 en los días regulares. También utilicé una tabla de seguimiento de cuando he estado sangrando durante los últimos periodos, y esta tabla menstrual de Better You Know y mi puntuación dicen que tengo sangrado abundante. Es posible que los médicos no siempre entiendan lo que les quieres decir si les dices sangro mucho durante mi periodo. Son clínicos, por lo que traer algunas herramientas y recursos puede ayudar. Esta tabla menstrual es increíblemente útil. Me dice cuánto ha estado sangrando y durante cuánto tiempo, lo que me ayuda a entender mejor su experiencia. Hay varias cosas que podrían estar causando el sangrado abundante, los cuales debemos descartar. Vamos a hacer un recuento sanguíneo y establecer que está normal o si de pronto la posibilidad de que puede estar anémica. Ok, quería hablar también con usted sobre si cree que pueda tener un trastorno hemorrágico. Estaba buscando en Google sobre sangrados menstruales abundantes y encontré este sitio web de Better You Know, donde utilicé una herramienta de evaluación de riesgos válida y traje los resultados. Es esta. Tengo una serie de síntomas como son sangrados frecuentes en la nariz por más de 30 minutos, donde tengo que llenar mi nariz con algodón o tampones, y mis encías sangran a menudo, a pesar de que mi dentista dice que mis encías son sanas. He traído algunas fotos. También de algunos moretones. No veo esto en su historial médico. Déjeme por favor actualizarlo y gracias por informarme. ¿Alguna persona en la familia tiene estos trastornos hemorrágicos? Nadie en mi familia ha sido diagnosticado. Sé que mi madre y mi abuela tuvieron sangrados abundantes. Sangraban también por la nariz y te hacían moretones con facilidad, pero nadie mencionó sobre trastornos hemorrágicos, así que nunca les hicieron pruebas. Es posible que tenga un trastorno hemorrágico. Ellos son raros y hay una serie de otros problemas más comunes que debemos descartar. Déjame ver si tienes un recuento sanguíneo bajo y comprobar el nivel de tiroides y luego partimos de ahí. Muchas gracias, doctora. ¿Cuándo recibiré los resultados y cuáles son los pasos siguientes? Es importante comunicarse abiertamente con su obstetra o ginecólogo, aunque puede ser difícil. Como paciente trato de compartir la mayor cantidad de información posible y hacer preguntas sobre todo aquello con lo que no estoy familiarizada. Intento utilizar frases como yo para presentar mis experiencias personales. En la medida de lo posible, si tengo que debatir algo, me aseguro de hacerlo de forma constructiva, para poder defender mejor las pruebas y la atención que quiero. Asegúrate siempre de preguntar cuáles son los siguientes pasos. Si la información es difícil de entender verbalmente, pídele al profesional médico que dibuje esquemas o consulte imágenes. Asegúrese de tomar notas y pida instrucciones por escrito en un idioma con el que se sienta cómodo. La enfermera entrará en pocos segundos y tomará una muestra de tu sangre. Así tendremos los resultados de 3 a 5 días. Si puedo descartar algunas de esas otras afecciones comunes, es probable que tengas un trastorno hemorrágico. Luego te remitiré a un hematólogo para que te haga un seguimiento y te dé la atención adecuada. ¿Qué te parece? Es una explicación muy útil. Te agradezco que me hayas guiado a través de los siguientes pasos. Espero obtener mis resultados y averiguar qué ha estado causando los síntomas. Gracias por toda su ayuda.